¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. En esta nueva temporada, tercera temporada ya de nuestro podcast, tenemos un nuevo formato. Este formato será el formato de entrevistas. Y para iniciar en este formato, para tener nuestro primer episodio ya en el formato de entrevistas, tengo a alguien muy especial. Se trata de un ingeniero empresarial en formación, es el ingeniero empresarial en formación, Jan Risica, que está ya conectado con nosotros aquí para la entrevista. Y yo podría decir muchas cosas de Jan. Tengo muy buenos recuerdos de cuando Jan ha sido alumno mío o hemos conversado con él en alguna ocasión y es una persona intelectualmente curiosa. Como les digo, yo podría decir muchas cosas acerca de él, pero prefiero que sea el mismo Jan quien se presente. Bienvenido, Jan. Bueno, muchas gracias, Lionel. Pues primero, yo estoy estudiando Computer Science, aunque mi hermano es el que está estudiando Ingeniería Empresarial, entonces como, la verdad es que ahí yo llevo de las dos, ¿va? Entonces, pues sí, estoy ya en tercer año de Computer Science, ahí viendo todo lo que tiene que ver con compus y todo, y también hemos tenido muy buenas interacciones con Lionel, ya sea en los pasillos o en discusiones que hemos tenido ahí en el taller. Me recuerdo de un montón que hemos tenido desde la cultura hasta las personas, cómo es el desarrollo del país y todo. Entonces me parece muy interesante y te agradezco por tenerme aquí. Buenísimo, Jan. Sí, perdón, gracias. Es cierto, es que un aspecto bien interesante de Jan es que tiene un hermano que se parece mucho a él. Y a veces los confundimos aquí en la universidad. Y efectivamente, Jan estudia Computer Science, también ingeniería en computación, pero su hermano estudia ingeniería empresarial. Entonces, perdón, Jan, tuve ahí un pequeño lapsus. Muy bien, No, no hay buenísimo. problema. Igual como somos gemelos, normalmente dicen lo que cuenta para él, cuenta para uno. Entonces, yo soy tan empresarial como él es tan computer science. Oh, qué interesante, súper. Es como que están estudiando dos carreras y cada uno está al mismo tiempo estudiando dos carreras. Ajá, literal. Buenísimo. Ya, vamos al tema que nos interesa en este podcast. Podríamos hablar de muchísimas cosas que yo sé que tus conocimientos y las opiniones que manejas son amplísimas, pero para este podcast en concreto me interesa mucho el tema de las preguntas. Así es que voy a empezar preguntándote cómo ha sido en tu vida tu relación con las preguntas. Cuéntanos, por favor. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar todo lo que hago con una pregunta, porque eso me va a sentar las bases para yo poder desarrollar un buen proyecto. Y a mí me gusta mucho lo que hacía este Sócrates. Sócrates preguntaba y lo único que hacía era hacer preguntas, ¿va? Y entonces a través de las preguntas se llegaba a una conclusión lógica. Y entonces todo lo que uno hace, todo lo que uno tiene por meta, primero se tiene que preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Todo tiene que basarse bajo una pregunta para poder desarrollarlo después y uno poder llegar a una conclusión lógica. No basta con la idea de tener la conclusión y luego armar la pregunta, porque muchas personas primero van por la solución y luego se pasan a la causa, pero es mejor ir en pasos para poder uno desarrollarlo mejor. Entonces, sí, yo creo que las preguntas son fundamentales para nuestro propio desarrollo, y comenzar con la más simple de todas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Por qué voy yo a hacer el proyecto? ¿Por qué? Uno puede decir, ah, bueno, me lo dejaron en la U, tengo que hacerlo o lo tengo el trabajo, ni modo, no hay para dónde, ¿qué más me voy a preguntar? Pero siempre uno puede lanzar una pregunta. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué este proyecto me va a ayudar? ¿Cómo el proyecto lo puedo yo desarrollar para aprender? Podemos basarnos en preguntas para tener una respuesta lógica de lo que nosotros queremos obtener a través de eso y no simplemente hacerlos por deber o por obligación. Buenísimo, ya me encanta este hábito que nos cuentas que tienes y es el de siempre empezar preguntando, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Verdad? Y nos comentabas cómo algunas personas empiezan a trabajar, hacen todo su trabajo y hasta después intentan decir, bueno, aquí tengo algo que parece interesante, pero ¿qué pregunta es la que responde esta cosa interesante? ¿Qué problema está solucionando?
cuando debieron haber, desde el principio, haber empezado. Me encanta también toda la referencia que hiciste a Sócrates, creo que podemos abundar un poquito sobre eso, me encantaría, pero quedémonos en esta parte, ¿verdad? Efectivamente, hay personas que no se dan cuenta que están respondiendo una pregunta o no se dan cuenta cuál es la pregunta que están respondiendo, sino hasta mucho tiempo después. Sin embargo, creo yo que en esos casos es válido que estas personas como intenten decir, hagan un parón, como decimos, ¿verdad? Hagan un alto e intenten decir qué pregunta es la que estamos intentando resolver. ¿A vos te ha pasado eso alguna vez, Jan? Sí, claro. Y era lo que decíamos, normalmente ya estamos montados en el proyecto, ya haciéndolo, o el trabajo, o lo que tenemos que hacer, y luego decimos, ¿y para qué me va a servir esto? ¿Y yo para qué voy a hacer esto? Y entonces, no creo yo que el problema esté en el proyecto per se o en la persona, sino que está en no establecer sus prioridades y no llevar un orden lógico a la hora de hacer lo que tiene que hacer, porque nosotros ya respondimos la pregunta desde antes. O sea, si tú has visto los proyectos, ya respondimos, aunque estemos ya dentro, solo que no nos pusimos a pensar primero en decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a resolver? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Sino que en el proceso ya lo tenemos nosotros, ya tenemos las respuestas, solo que tenemos que ordenar lo que tenemos, porque ese es otro punto. Normalmente un proyecto lo desarrollamos, pero si no tenemos sentadas bien las bases, el proyecto va a fracasar porque nos esmeramos tanto en desarrollarlo que no entendemos primero cómo organizarlo. Y Exactamente. entonces ese es el problema que muchas veces ocurre. Y Guatemala, esto en el contexto más del país, es el país con más emprendedores del mundo. Y es un mito, la verdad, porque Guatemala, teniendo tanta pobreza, pues tantas limitantes, es el país donde más personas quieren llegar a ser emprendedoras, quieren llegar a tener su empresa, quieren llegar a tener su negocio y todo. Comparémoslo con otros países, por ejemplo, España, Brasil o todo, quieren ser TikTokers, influencers, algo así. Y la verdad a mí me parece mucho la idea de Guatemala de querer decir, yo voy a ser un emprendedor. Pero hay un punto, los emprendimientos, el 95% de emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. Y eso se da porque no tienen bien sentadas las bases. Porque primero no se preguntaron por qué lo voy a hacer o qué problema voy a solucionar yo con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, alguien dice, voy a poner un negocio de ropa, de una marca de ropa. ¿A quiénes le vas a vender? ¿Querés que tu marca sea de lujo o querés que sea para la gente? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Hay alguna deficiencia en las marcas que hay ahorita o algo no te está gustando? No hay variedad. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento? Hay que definirse metas claras, porque si uno dice, ahí lo voy a hacer, pero lo dejo ahí sí que al ras o al momento, nunca lo terminas desarrollando. Entonces, eso creo yo que es importante. Y las personas que ya están en el flujo del proyecto, de la empresa, del emprendimiento, si no se ponen a pensar ya estando ahí, las preguntas que se tuvieron que hacer antes, va a terminar fracasando. Y entonces, sí es importante, aunque ya tengas las respuestas a las preguntas que tú tuviste que haberte planteado, siempre volverlas a plantear y decir, bueno, no lo hice al principio, pero lo haré a la mitad, porque al final ya no vas a poder y si llegas a lo último y ya estás dando patadas de ahogado y viendo qué hacer, ya no la vas a poder salvar porque no definiste tus cimientos desde el principio. Buenísimo, ya me encanta todo lo que estás diciendo porque nos estás hablando, primero, la importancia que tiene hacerse preguntas, segundo, un papel fundamental que tienen las preguntas y es que nos guían. Las preguntas son una guía, son un faro, ¿verdad? Nos dicen, hacia esto tienes que ir porque estamos intentando responder esta pregunta y cuando sabemos qué pregunta es la que estamos intentando resolver, vamos hacia ese lugar. Pero también en todo lo que nos estás contando, hemos visto como diferentes casos, digamos que momentos en los que se puede plantear esa pregunta.
Si se hace bien, como nos comentabas al inicio, que tienes el hábito de hacerla siempre al principio, cuando uno va a empezar a hacer las cosas, pues bueno, ese es quizá el mejor momento para hacerlo. Mientras que hay personas que lo dejan un poquito para el final, cuando ya tienen algo concreto, algo que parece que es una solución, entonces en ese momento se preguntan, bueno, ¿y qué estábamos intentando hacer, verdad? Y ahora acaba de comentarnos el tema de los emprendedores, que creo que es un caso bien, bien especial, ¿verdad? Seguramente hay emprendedores que empiezan con una pregunta bien clara de cuál es el problema que quieren resolver, y empiezan con claridad de saber cuál es la pregunta que quieren contestar. Y hay otros que van un poquito más, bueno, aquí parece que hay algo, aquí parece que hay una carencia, hay una necesidad, falta algo, e intentan con su emprendimiento resolver eso. Hasta después se dan cuenta de que estaban intentando resolver una pregunta o de que nunca tuvieron claro qué, qué pregunta era la que querían responder. Y probablemente si nunca lo tuvieron claro, pues entonces no estén tan bien desarrollados sus esfuerzos y probablemente por ese camino no vayan a llegar al éxito, ¿verdad? Es un poquito el resumen más o menos de lo que nos acaba de contar. Ahora, Ian, a mí me llamó mucho la atención esto que comentabas al inicio de que siempre empiezas con una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla el hábito de siempre empezar con una pregunta? Muy buena pregunta. Mira, a mí siempre me ha gustado debatir, me ha gustado estar en el mundo de los debates e incluso si ya no lo he podido practicar últimamente profesionalmente, me sigue gustando mantenerme con esas bases, con ese marco. Y en debates siempre nos enseñaron comenzar con una proposición, ¿va? Y entonces, esa proposición tenía que tener a favor o en contra las posturas y luego desarrollar ciertas ideas bajo ese. Se desarrollan tres ideas con el método ARE, se llama, afirmación, razonamiento, ejemplificación, y en base a eso uno puede ir desarrollando. Pero ¿por qué son importantes las preguntas ahí? Porque en debates te dan la proposición 15 minutos antes y entonces te dice, esta casa cree que ta, ta, ta. Y entonces uno primero tiene que ponerse a pensar. Ahí no te dicen cuál vas a hacer, pues en el momento es en el que te van a decir si sos proposición o en contra, si vas a estar a favor o en contra de la proposición. Entonces, si estás en contra, por ejemplo, y va en contra de lo que tú siempre has creído, de tus valores, primero te tenés que preguntar por qué las personas piensan eso, por qué ellos creen lo que están a favor o están en contra de eso. Entonces, a través de ese proceso yo fui comenzando a hacer preguntas y entonces, bueno, aunque yo siempre he sido naturalmente preguntón, ya sea para mí o para otras personas, yo siempre fui de las personas que a cada rato levantaba la mano para preguntar en las clases, más en sociales e historia y todas esas clases. Entonces, siempre fui, pero en debate me enseñaron a organizarlo de forma lógica, a entenderlo y a partir de ese punto es que yo siempre que pienso hacer un proyecto o algún trabajo, la primera pregunta es ¿por qué? No basta con decir porque me lo dejaron, sino el por qué no tiene que ser la forma, tiene que ser el fondo, tiene que ir más allá del hecho que está pasando. Entonces es ¿por qué? Porque yo de aquí pienso sacar todas las habilidades posibles o estas habilidades posibles para poder desarrollar X proyecto. Y sí, con lo que hablamos, a veces uno no se plantea las preguntas literalmente, porque no siempre uno anda preguntándose a cada rato por qué, cómo, cuándo, dónde, no, sino que aunque uno no sepa explícitamente la pregunta, ya lo hace. Y posteriormente la pregunta se resuelve por el hecho de uno haberlo hecho. Entonces, siempre como hablábamos en el desarrollo, porque si uno llega a la conclusión y no supo qué pregunta era la que se estaba haciendo, entonces sí va a fracasar claramente porque uno no tiene su marco definido. Pero entonces siempre, aunque uno no lo haga explícitamente, aunque uno no se pregunte explícitamente por qué, siempre tiene que ir en el desarrollo de lo que uno está haciendo la respuesta a la pregunta. Entonces, a partir de debates, yo comencé a organizar las preguntas bien, a sacar las afirmaciones y todo bien exacto, pues bien correcto como lo necesitaba,
pero todo a partir de preguntas o a partir de tener un marco más amplio a la hora de poder hacerlo. Excelente. Qué interesante esto. Fíjate que nunca lo había considerado. El hecho de que podríamos decir, una disciplina, un entrenamiento, como por ejemplo para el que se hace para participar en debates, te diera esa habilidad o te ayudara a desarrollar el hábito de siempre tener preguntas. Y ya en esto, pues ya yo creo que ya no puedo dejar de pensar en lo primero que hablamos de Sócrates y ahora este tema de debate, de contrastarlo de alguna manera. Porque yo pienso que Sócrates, a ver qué te parece esta idea, ¿verdad? Que Sócrates buscaba la verdad a través de sus preguntas. Claro, sus preguntas a veces incomodaban a la gente. A veces hacían que, ¿y este por qué me está preguntando tanto? ¿Por qué me está cuestionando tanto? ¿Verdad? Podría alguien sentirse incómodo con Sócrates. Hay algunas películas de precisamente de él en las que se ve, ¿verdad? Ese cómo incomodaba a la gente. Y a veces la gente se daba cuenta que aunque creían que un concepto, como por ejemplo belleza, o el concepto de verdad, lo tenían claro, con las preguntas de Sócrates se daban cuenta que no, se daban cuenta de que quizá no tenían tan claro el concepto. Pero Sócrates siempre quería llegar a la verdad. Ahora en un debate, aquí nos acaba de contar cómo hay una proposición, hay una postura de la casa y no sabes si te va a tocar defenderla o atacarla o cuestionarla. Y entonces yo siento que ahí no es tanto en un debate, no es tanto la búsqueda de la verdad. O sea, no es la misma actitud de Sócrates, sino que más bien es la búsqueda de ganar el debate. Es una cuestión que yo me he planteado algunas veces, ¿verdad? Porque los debates en Internet uno pensaría que no, pero son bastante populares. Y yo me pregunto muchas veces, si esta gente está haciendo un buen debate porque está buscando la verdad o porque es bueno para debatir, es bueno para cuestionar, es bueno para poner en dificultades a su oponente. Entonces, no sé, me encantaría tu opinión al respecto. Pues mira, toda la razón, la verdad. Yo siento que debates, aunque es una competencia, siempre la idea es poner una verdad sobre otra, porque diría Aristóteles, hay una realidad, muchas verdades. Entonces, en debates, la idea es poner una verdad sobre la de tu contraposición. Y entonces, Sócrates, pues comenzando por ese punto, lo que hacía era preguntarse, e iba por la gente. La gente ya daba por hecho qué es la justicia, qué es la libertad, qué es, pues muchas cosas, qué es el bien, la virtud, y sin embargo no pueden definirlo. Y eso está como San Agustín cuando dice, si no me lo preguntas sé qué es, pero si me lo preguntas yo no sé responderte. O sea, muchas personas vivimos en ese mundo donde yo sé qué es la libertad, pero ¿y alguna vez te preguntaste o pudiste siquiera definirla? Mucha gente no lo hace. Entonces Sócrates comenzó con esa idea de decir, bueno, yo voy a preguntarle a la gente todo lo que cree, porque la gente se pondrá a pensar, ah, es que Sócrates hacía eh, preguntas ontológicas o quiénes somos o por qué estamos aquí, y todo. No, sus preguntas eran lo que ya la gente daba por hecho. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la república? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser esclavo? Preguntas que pueden ser muy fáciles, pero que llevan hacia un punto que eleva la mente y te hace entender de que no es tan fácil lo que nosotros damos por hecho. Pues Platón, que lo sigue, él también hace sus preguntas y entonces y lo desarrolla bajo el mito de la caverna, donde él se hace la pregunta, ¿y si lo que creemos real es solo una sombra? Comienza él por el hecho de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Y todas las ideas filosóficas que hoy tenemos comenzaron de una pregunta. Todo es lo que vemos real. Y entonces, a partir de eso, todo va bajo un hilo conductor hacia lo que vamos nosotros entendiendo. Y pues lo que entendemos desde este punto, tanto de los tres grandes, que era Sócrates, Platón y Aristóteles, es que la verdad duele y no es muy popular. Y entonces, ¿pero por qué no es popular? Porque nunca se hicieron las preguntas correctas, o se hicieron, molestaron. Luego tenemos a Aristóteles, que él pues comienza a hablar sobre causas finales, sobre qué hace una persona buena, porque también, ay, es que yo soy buena persona, ¿y qué es ser buena? ¿Qué es el bien?
Entonces, pues hay una gran distinción entre lo que entendemos y lo que es, o lo que nosotros no podemos explicar y lo que de verdad es la explicación de lo que entendemos. Y a mí me gusta mucho una frase, ahorita se me fue el nombre, que era un astrofísico, que era el que decía, de las preguntas más simples vienen las preguntas más grandes, porque él decía que él fue a un colegio una vez y los niños le estaban preguntando, ¿y por qué la grama es verde? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué las personas tienen distintos tonos de piel? Y lo fundamental es que bajo esas preguntas vamos conociendo lo que es nuestra realidad. Si damos por hecho que la grama es verde y que así es, nunca vamos a saber el porqué de ella, pero todo tiene una pregunta y todo se va desarrollando con base a eso. Ahora, regresando a lo de debates, eso es muy importante. Todas las preguntas que nos hacemos nos van moldeando nuestra verdad, van moldeando todo lo que nosotros tenemos que ir, ya sea argumentando o contraargumentando. Y entonces, no es solo un debate para ganar, sino que es un debate de ideas, donde una idea tiene que prevalecer, pero siempre las ideas se tienen que basar bajo las preguntas correctas para tener la respuesta necesaria para el contexto. Qué interesante todo lo que nos acaba de decir, Jan. Qué excelente. Sobre esta última parte, si quieres, voy a ahondar un poquito sobre esta última parte que nos comentabas, porque yo creo que uno en la vida se va planteando preguntas y conforme va encontrando las respuestas, uno va formando sus opiniones, uno va formando su conocimiento y de alguna forma también forma su carácter, forma su personalidad a través de ir contestando esas preguntas y también sabiendo qué preguntas están abiertas para uno. Es decir, uno va dejando preguntas abiertas, está pendiente de contestar, ¿verdad? Que están pendientes de contestar, pero que a mí me interesa contestarlas, ¿verdad? Y entonces eso también es parte de mi personalidad, de mi carácter, de mis opiniones, de mi búsqueda intelectual, ¿verdad? Entonces las preguntas al mismo tiempo nos forman cuando vamos consiguiendo las respuestas y al mismo tiempo también van como moldeando nuestra actividad, nuestra búsqueda intelectual, ¿verdad? Así es que me encanta esta última parte. Eh, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las preguntas que tú tienes como abiertas y que son las que te interesa contestar en tu vida? Mis dos preguntas favoritas, la verdad, es ¿por qué? La primera, pero no un por qué de forma, como decía antes, sino un por qué de fondo. Ya, o sea, mucha gente dice el por qué, pues porque ni modo, porque así toca o porque eso es. Pero preguntarse bien por qué conlleva una gran carga lógica sobre sí. Entonces no es solo el por qué como hecho, sino el por qué como fondo de lo que está pasando. ¿Por qué, no sé, por qué hoy estamos vivos y mañana no sabemos? ¿Qué pasa ahí? No es solamente porque sí la respuesta, sino conlleva algo más profundo. Y la otra pregunta, pues yo me hago estas dos, ¿por qué y para qué? Porque normalmente las personas no pensamos el para qué de las cosas, es solo quedarnos como porque es y es, pero siempre se puede, aún en el deber, tener algo más allá de lo que es. Y entonces es el para qué. ¿Para qué me va a servir un proyecto que me dejaron en la U? ¿Para qué me va a servir lo que yo estoy haciendo ahorita en el trabajo? ¿Para qué yo estoy aprendiendo esto? Son preguntas fundamentales que damos por hecho a veces, pero que tenemos que comenzar a analizar y ver directamente para poder nosotros sacar el mejor provecho de las cosas. ¿Por qué estoy aprendiendo yo? No sé, muchas veces uno dice hay clases que son de relleno, así va, y uno pues incluso yo lo he dicho, hay clases de relleno, pero incluso de esos puntos uno puede sacar un por qué y un para qué. ¿Cómo me va a servir eso? Que ese va incluido en esas dos. Todas las preguntas después se pueden desarrollar bajo esas dos. Todo nuestro pensamiento se puede ir bajo esas dos preguntas, ¿por qué y para qué?
que es súper interesante. Yo creo que es algo que tenemos que agregar a nuestra caja de herramientas. Estas dos preguntas que nos acaba de comentar Jan, y esto aquí lo estoy compartiendo ya un poquito más con nuestra audiencia del podcast, que creo que son valiosísimas, porque la primera, a ver, Jan me corregirá después a ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir. La primera, el por qué, nos lleva a lo que es más evidente, a lo que es más inmediato, a lo que es más aparente, podríamos decir, ¿verdad? El por qué. Mientras que el para qué, que nos comentaba Jan, nos lleva a algo que es más de fondo, algo que tal vez no es tan evidente, algo que tal vez está en el trasfondo, quizás las razones, los motivos, los beneficios, que no son evidentes. Y a veces estudiamos una cosa que quizá tiene un beneficio que no vemos, que no es evidente, que no es aparente a primera vista, pero que quizá años después o un tiempo después se va a volver importante para nosotros. Entonces, esas dos preguntas, ¿por qué y para qué? Que ya nos está explicando ahorita y que me encantaron, definitivamente las agrego aquí a mi caja de herramientas, ¿verdad? Tienen esos dos enfoques, el enfoque de lo evidente y el enfoque de lo no tan evidente. ¿Estarías de acuerdo, Jan? Correcto, cabal. Sí, y pues lo podemos pensar como que trabajan solas, pero en realidad trabajan en conjunto. Cuando uno se pregunta por qué, ya viene un para qué, y cuando uno se pregunta un para qué, ya viene el por qué, porque no es simplemente el hecho de preguntarse una y dejar otra afuera, sino que las dos engloban lo que uno quiere buscar, lo que uno mira. Y entonces, como tú decías, el por qué resulta más evidente, pero sin el por qué está vacío o el por qué está incompleto. Lo mismo pasa viceversa. Excelente, gracias, Jan, gracias por esa aclaración y por mostrarnos ese encadenamiento que hay entre las dos. Y también quiero agradecerte porque con esta perspectiva que me diste, quiero regresar a algo que nos contaste de Aristóteles, que Aristóteles decía que hay una realidad y hay muchas verdades. Creo que rescataste un poquito para mí el valor del debate, ¿verdad? Porque yo ya lo tenía un poco descartado. No, esa gente no está buscando la verdad, están simplemente buscando a ver quién es el mejor, el que mejor defiende sus argumentos, el que mejor presenta sus argumentos, ¿verdad? Pero ahorita creo que con lo que nos explicaste del debate, rescataste para mí el valor de a ver quién logra poner esa verdad por encima de la otra. Un poquito era lo que nos comentabas, ¿verdad? Y algo que me gustó en todas tus intervenciones, Jan, es que usaste preguntas muy sencillas, ¿verdad? Usaste preguntas bien directas. Y sobre eso quería preguntarte, ¿verdad? Yo he visto que a veces algunas personas usan preguntas muy enredadas, con una introducción muy grande para como intentar explicar la pregunta. Y mientras que, como bien nos contabas, tanto Sócrates como seguramente Platón y Aristóteles, sus discípulos y discípulos de sus discípulos, ¿verdad? Preferían quizá las preguntas más simples, las preguntas más directas. ¿Vos verías alguna diferencia entre las preguntas simples y las preguntas enredadas? Sí, total. Las preguntas enredadas no te llevan a nada. Y era lo que decía Einstein, si no lo sabes explicar fácil es porque aún no lo entiendes. Normalmente nos queremos perder en una pregunta entramada y cargada cuando la pregunta puede resultar muy fácil. Y entonces las personas se terminan haciendo bolas en esa su gran maraña de preguntas, quieren buscar puntos que nada que ver, sacar conclusiones que no están ahí, cuando la pregunta tan fácil era ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí está el gran problema, que podemos nosotros preguntarnos, pero ¿son las preguntas correctas que estamos haciendo? ¿O estamos haciendo las preguntas que nosotros queremos? Que ahí está el otro punto. La gente, con tal de estar en el confort, en no salir de la burbuja, hace las preguntas que quiere. Y esas preguntas resultan ser entramadas, pues, resultan tener una gran articulación en ellas, porque nosotros las queremos especificar a nosotros. Nosotros queremos hacer la pregunta que sea adecuada a nosotros y nos va a costar mucho más responderla, porque si nosotros ni nos entendemos, ¿cómo vamos a entender la pregunta que nosotros planteamos? Entonces, mientras que las preguntas sencillas, las que uno daría por hecho, son las que más carga llevan, las que más fuertes pueden llegar a ser, porque no están diseñadas para uno, no están diseñadas para ti, para mí, sino que están hechas para llegar a la realidad.
a lo que de verdad es, a lo que de verdad va a pasar si uno hace X o Y acción. Entonces, ese es el punto. Entre más entramadas, son más específicas, son más hechas para mí, porque yo las hago para mi confort, para mi gusto, para lo que yo quiero. Pero entre más simples son las preguntas, son más generales, más sutiles, pero más a la vez con capacidad de ser explotadas. Y confieso que nunca lo había visto desde esa perspectiva y me encanta. Las preguntas enredadas, las preguntas entramadas, como decías, son más desde mi punto de vista, son más para mí, son más desde mi perspectiva, mientras que las preguntas simples, las sencillas, son para todo el mundo, son para todos, podríamos decir, son las más generales. Jan, vamos a tener que ir terminando, pero quisiera aprovechar para preguntarte esto. ¿Tienes algún consejo que darle a las personas que quizá no hacen tantas preguntas para que puedan como desarrollar la habilidad de siempre tener preguntas? Bueno, sería un poco difícil si yo les digo, pregúntense siempre qué van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer, porque seamos honestos, si uno a veces se les pasa, la gente no lo va a hacer tampoco, porque uno en esta vida que es tan corrida, uno no se anda pensando en las preguntas primero y hacer todo un método científico para llegar a la conclusión, ¿no? Sino que es todo muy corrido, muy rápido. Entonces, pues mi consejo no es háganse las preguntas, sino en el proceso, miren qué respuestas están encontrando. O sea, a qué preguntas están atacando, porque todas las personas desde ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Tal vez no te podés preguntar eso al principio, pero en el transcurso de tu proyecto podés encontrar las respuestas a esas preguntas, encontrarlas y marcarlas, porque si no lo haces, al final te vas a perder en la línea. Nosotros pensamos que todo es así de una línea perfecta, directa y que va va principio a fin. No, la realidad es que tiene muchas ramas, muchos puntos que uno tiene que ir conectando, que uno tiene que ir desviando y así. Y en esas ramas uno puede encontrar las respuestas a las preguntas necesarias, pero si uno no jala esa rama a la rama principal, nunca sabrás qué fue, nunca sabrás la respuesta a esa pregunta. Y es cuando fracasan muchas preguntas, perdón, muchas personas, muchos proyectos, muchos hechos, porque no jalaron las respuestas correctas a sus preguntas. Excelente, qué magnífico consejo. Gracias, Jan, te lo agradezco un montón. Y para resumirlo, yo diría que lo que Jan nos está aconsejando es que hagamos parones, nos detengamos en nuestra actividad, en nuestro emprendimiento, en nuestra iniciativa y nos preguntemos, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué y el para qué? Que nos aconsejaba también Jan. Y que a través de hacer esos parones vayamos desarrollando la habilidad de la curiosidad. Estoy seguro de que Oír, siguiendo. Adelante, adelante, Jan. Sí. oír desde la respuesta, también se puede hacer. No, no digo yo que no sea válido. El problema es que estás buscando la respuesta en el final y no en el proceso. Entonces, en el proceso, tú puedes decir, bueno, esta marca de ropa la estoy haciendo porque la calidad de la ropa actual en Guatemala es mala. Esa afirmación viene cargada de una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero tal vez no te lo pusiste a pensar en ese hecho, pero al fin, en el desarrollo sí lo pensás. Pero si decís, ¿por qué yo hice esta marca de ropa? Ya perdiste el tiempo. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esta marca de ropa? Excelente, buenísimo. Sí, excelente. Gracias por aclarar eso. Y yo creo que la gente, digamos, si desarrolla el hábito de hacerse esas preguntas, aunque sea al final, como decíamos ahorita, ¿verdad? Aunque sea al final, pero poco a poco lo va acercando, digamos, tal vez ya no se lo va a hacer al final, sino que lo va a hacer a la mitad del proceso, tal vez lo va a hacer un poco antes, y hasta llegar podríamos decir que es el hábito ideal, que es el de hacerse las preguntas al momento de empezar o al momento de empezar la actividad, cuando estamos empezando el proyecto, el emprendimiento, la iniciativa, lo que sea que vayamos a hacer, hacernos esas preguntas. Ya creo que vamos a tener que terminar por el tiempo,
pero te lo agradezco muchísimo y si quisieras dar alguna conclusión, algún cierre, adelante, por favor. Pues mi conclusión es pregúntense siempre y carguen sus preguntas de algo más que solo lo que ven, solo lo que es. No se queden en únicamente una respuesta de tres, cuatro palabras, sino que toda pregunta puede ser desarrollada más. Solo hay que uno tener la voluntad de desarrollarlas. Buenísimo, muchas gracias, Jan. Esperamos tenerte de nuevo en el futuro con nosotros y será entonces un hasta pronto. Gracias. Gracias, Leonel.